Bien. ¿Sí? Bien. Ya estoy grabando, ¿vale? Ahora, porque no son bromas, que se te nada, habíamos dado las agresiones sexuales y llegamos hasta el 188, ¿verdad? Sí. Y lo dejamos ahí. ¿Qué te pasa? Vale, y ahora seguimos por el 189. Hoy ya 100% grabamos el tema 32 y empezamos con el tema 33, ¿sabes? No creo que me dé tiempo de darlo entero porque encima el tema 33 tiene los hurtos, los robos. El tema 33 es súper largo también. Es un poquito más corto que el 32, pero es largo, así que no creo que lo termine en un día. Si lo termino en un día, quiere decir que lo vamos a dar rápido, y de rápido que vamos a dar. Lo que sí es verdad que hay algunos artículos que sí considero que no son tan importantes, entonces sí lo voy a ver por el sí. Y lo que sí es más importante, sí le voy a dar más caña. Vale, pues el artículo 189 que dice que será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años el que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección con fin o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, ¿vale? Esto es lo que se refiere a la pornografía con menores. Este es el artículo. Yo no sé si el otro día les comenté porque no me acuerdo si yo les había dicho que el artículo 173.1 es el artículo del bullying. Sé que lo dimos, pero no sé si les dije exactamente el concepto de bullying. Sé que hablamos del grooming, pero no sé si les dije que anotaran que el 173.1 es el bullying. Es el delito conocido como bullying. Pues anótenlo. Que yo no, como no veo mis clases, evidentemente, me quedé pensando que estaba repasando algunas cosas y dije, yo entonces quiero chiquillos, que ese artículo es el artículo conocido, lo que conocemos nosotros por bullying. Es ese artículo. 173.1, que me acabo de acordar ahora. 173.1. Últimos atentados contra la integridad moral. Es solo delito de atentado, pues, es el delito conocido como bullying, que me acaba de venir a la cabeza, que lo estuve mirando en estos días y no supe si se los había dicho o no. Porque luego vamos a hacer una breve mención a eso, para que lo tengan bien ubicado. Vale, dice, o pornográfico, tanto público como privado, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea en su soporte, o financiar cualquiera de estas actividades o se pruebe con ellas, ¿vale? Tanto los capte como los utilice. Este es el común de pornografía con menor. Y lo que se castiga es todo, ¿vale? Dice ahora el punto B. El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección o lo poseyeren para estos fines, aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuera de por sí. Es decir, con la pornografía de menores, como es normal, se castiga todo, todo. Coger al menor, tener en tu poder ese material, utilizar al menor, todo. Tener los vídeos, lucrarse con esos vídeos, todo. Lo que ustedes se pueden imaginar, todo punible, ¿vale? Por eso dice, produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere, falsifiere, todo. Dice, a los efectos de este título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad. A. Todo acto material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad, participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada. ¿Vale? Es pornografía infantil cuando, incluso cuando el menor está participando en esos actos conscientemente. ¿Vale? Que tú tengas un material de un menor desnudo o con un acto sexual, según esto, es pornografía infantil. ¿Vale? Todo lo que tú consideres que cabe dentro de una conducta sexual con menores. Voy a esperar que baje.
¿Eh? Ah, no es. Hola. Hoy es una clase particular. Sí, lo que pasa es que como está lloviendo, sí. Vamos por la página, bueno, en mi temario es por la 25, pero estamos en el artículo 189, 21, ¿no? ¿Cuál es la 21? 21. La página 21. Dice, toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad con fines principalmente sexuales, es decir, tener una foto de un menor desnudo en tu teléfono, es pornografía infantil, porque te lo está diciendo el artículo 189, ¿vale? Cualquier conducta que tú relaciones a un menor con una conducta sexual, que además tú le veas cualquier parte de su cuerpo, ya sea haciendo una conducta o una, es pornografía infantil. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser, a mí me gustaría saber si lo que hace esta piba, ¿cómo se llama que parece una niña pequeña, que participó en la casa de los locos estos? Se llama Ruth. ¿Cómo se llama? Ruth. Ruth, la que Ruth, participó en la Casa de los Gemelos. esa es. Esta chica, junto con su novio, tienen una página de OnlyFans donde ellos hacen simulaciones, actos sexuales, haciendo parecer que ella es una niña. LOL. Me da mucho asco. ¿En Pues serio tiene OnlyFans? sí, sí, sí. ¡Qué Lo sé, asco! lo sé porque vi un documental, una entrevista específicamente de esto que hace la pareja. Tiene un OnlyFans y suben contenido sexual, pero la connotación es que ella se hace pasar por una niña. Lo peor es que lo parece, es decir, si yo mañana les enseño un vídeo de esto a ustedes sin saber que esta niña es una niña mayor de edad, va a parecer que es una menor manteniendo relaciones sexuales con un adulto, además haciéndose pasar por menor. Eso podría encajar perfectamente que parezca una menor. Lo que te está diciendo aquí es que representa de forma visual a una persona que parezca ser un menor. El problema de todo esto es que ella es mayor de edad y lo hace a conciencia, sabiendo que quien está consumiendo esa página lo está haciendo porque se piensa que ella es menor de edad, lo cual me da muchísimo asco y denota que tiene una pequeña problema tarada en la cabeza. Literal te lo digo, porque vamos a ver quién se presta a eso. Pues ella y su novio se presta. Y además ella te dice que ella es mayor de edad y eso que le da la gana, pero la finalidad es bastante turbia, diría yo. Pues podría encajar aquí, que parezca ser un menor con fines principalmente sexuales. Salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años o más en el momento de tener las imágenes. Por eso se salva, porque ella es mayor de edad. Podría encajar aquí hasta el punto en el que ella reconoce que lo hace con su novio por gusto y que ella es mayor, tiene creo que 28, 27 años. Lo que si tú la ves, pues, el derecho no castiga la moral, no hay un derecho a la moralidad, la cual seguramente estaría suspendidísima porque no me parece ni medio normal, pero bueno, que existe de todo. Dice la delta, imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o imágenes realistas de sus órganos sexuales, con fines principalmente sexuales. Cuando tú le pides a un niño o a un menor que te pase un vídeo, yo qué sé, con un vídeo de algún acto sexual o que te pase un vídeo de ella desnuda o del desnudo, es pornografía infantil. Cualquier cosa que ustedes se imaginen de carácter sexual y con un menor donde enseñe sus órganos, donde hay alguna conducta sexual, pornografía infantil. ¿Se dan cuenta? Alfa, Bravo y Chat y Delta encajan todas las conductas. Cualquier conducta que te puedas imaginar, no se queda ninguna fuera. ¿Vale? A los menores los tenemos súper protegidos. Por lo menos lo intentamos. Dice, será castigado con la pena de prisión de 5 a 9 los que realicen
los que realicen los actos previstos en el apartado 1 cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Cuando se utiliza menores de 16, ¿vale? Aquí arriba estamos de menores de 16 a 18. Podemos poner 189. Punto, aquí al lado ponemos de 16 a 18. No pone menores. O sea, ¿sabes por qué te digo que pongas de 16 a 18? O sea, o 16 a 17. Arriba. Arriba. Aquí pon 16 a 18, es decir, 16 y 17. ¿Por qué? Porque abajo te agrava la condena cuando sean menores de 16 y aquí ponemos menos 16. Dice, cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio, se emplee violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o se representen escenas de violencia física o sexual. Cuando se utiliza a personas menores de edad que se hallan en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, por ejemplo, las chicas de los centros de menores, que en muchos de los casos de agresiones sexuales o de pornografía o de prostitución de menores suelen darse con ese especie de chicas porque se entiende tanto la Dirección General, la comunidad autónoma, el Estado, quien sea, no tiene una lupa encima de ellas como lo tendría un padre sobre su hijo o una madre sobre su hijo. ¿Vale? O en tu casa puedes tener a tu marido y aún así pasa. O sea, tú tienes a tus hijos criados con tus valores y en tu casa lo tienes controlado y aún así te puede pasar que venga alguien y le pida estas cosas a través de cualquier red social o a través del juego de Roblox, ¿vale? Y no lo puedes evitar. Imagínate a las menores que están tuteladas, que aunque bien tienen gente al lado de ellas, no es lo mismo. No están todo el día con ellas, porque si no, no pasaría nada de cosas que pasan con ellas. Casi todo, bueno, casi todos los casos que vemos aquí de prostitución de menores o de corrupción de menores son con ellas, ¿vale? Casi todos, no todos, pero la gran mayoría sí. Cuando el culpable hubiera puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida o la salud de la víctima. Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. Cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio. Todo es igual que lo del otro día. Cuando el responsable, evidentemente, sea ascendiente, es decir, tu abuelo, tutor, creador, tu abuelo o tu padre, perdón. Ascendiente puede ser tu padre, tu abuelo, para arriba, abajo. Tutor, curador, guardador, maestro, cualquier otra persona encargada de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho de la persona menor o de la persona discapacitada. O se trata de cualquier persona que conviva con él o de otra persona que se haya actuando abusando de su posición de reconocida confianza. Es decir, evidentemente esto se agrava cuando es tu padre el que te hace esas cosas, o tu madre, tu abuelo o tu abuela, o tu hermano que vive contigo y está a tu cargo, o tu hermana que vive contigo y está a tu cargo, ¿vale? Evidentemente que se agrava la pena, ¿eh? Porque tú estás utilizando tu posición de superioridad o abusando de confianza de cara al menor, ¿vale? Eso no hemos... De hecho, en la pornografía, ¿no? Pero en los abusos sexuales y demás, aunque parezca duro de asimilar, en su gran mayoría se hacen en el ambiente familiar o personal, en plan, o en el ambiente de tu casa o de tus profes, ¿vale? Que no es que, o sea, realmente es raro que venga una persona de la nada y te haga algo. No es, es raro, pasa, puede pasar, las agresiones sexuales que vemos en la tele suelen ser así, pero lo más normal es que tú llegues a ser antes abusada o agredida, tú o cualquier persona, por alguien cercano a ti que por una persona que no te conoce absolutamente nada. En todo el mundo es así. A lo mejor tienes un 70% de posibilidades de que te lo haga antes un familiar o un profesor antes de que te lo haga una persona que no te conoce absolutamente nada. Te juegas por la calle, lo típico, te juegas por la calle. Eso no es tan normal como parece, como se nos da a entender.
Siempre la persona que te abusa te conoce, o un poquito, ¿vale? O te conoce de las clases, o te conoce lo del profesor que hablamos el otro día, lo del médico que hablamos el otro día, todo eso está dentro de tu ambiente, ¿vale? Lo de las gimnastas, ¿sabes? Siempre lo de Cote Cabezudo, por ejemplo, que es un fotógrafo de modelos que ha usado de un montón de chicas jóvenes en su relación de yo te voy a conseguir trabajo, yo te saco fotos, primero te saco una foto de lencería y luego ya, pero se crea una relación de confianza. ¿Vale? Y dice cuando concurra la garantía de incidencia. Tres, si los hechos a los que se refiere la letra A del párrafo primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia e intimidación, se impondrá la pena superior en grado. Cuatro, el que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas discapacitadas de necesidad de especial protección, será castigado con la pena de 6 meses a 12 meses. Estos no son tan importantes. El quinto sí es importante, porque dice, el que para su uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad, será castigado con la pena de 3 meses a un año o con multa de 6 meses a 2 años. Este es el típico caso de pederastia. Ustedes saben que existen comunidades de pederastas que en la dark web, sobre todo, se van pasando contenido pornográfico de menores, ¿vale? En este punto. Y vas ascendiendo como de categoría en función de lo que tú vayas proporcionando. Lo que se proporciona es pornografía infantil, son pederastas. Pero ¿cómo consiste tú esa pornografía? ¿De dónde la estás sacando? Eres tú. Porque ahí hay varios delitos, ya no solo el delito de pornografía infantil, sino ya no solo el que la exhiba, sino que la tiene y ¿qué hiciste? ¿Eres tú? ¿No eres tú? Hay comunidades. O sea, la gente está peor de lo que nos pensamos. Hay comunidades. Es que para mí es muy importante porque es el más común, el que podemos ver más común, porque es el de los federales. Dice, la misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad y necesidades personales por medio de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Vale? El 6 también dice, el que tuviera bajo su potestad tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona discapacitada y que con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, súper importante, no haga lo posible para impedir su continuación en tal estado o no acude a la autoridad competente para el mismo si carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Será que, es decir, el que tenga el menor a su cargo sabe que se está prostituyendo o está siendo víctima de corrupción de menores y no hace nada. Esto es súper importante porque si yo trabajo en un centro de menores y yo sé que hay una menor que se está prostituyendo, me lo cuenta, yo lo sé, no hago nada, a mí se me puede castigar por este artículo. Y ojo, no es una bobería. Es prisión de 3 a 6 o multa de 6 a 12. Vale, este es el mismo supuesto práctico una vez. Me costó verlo, sabía que estaba en algún lado, pero me costó verlo porque está como muy escondido. Pero se lo pongo ahí con asterisco porque no me parecería raro que pudiera salir en un supuesto práctico. Dado que uno de los mayores casos de prostitución de menores se ha dado en Gran Canaria, además de menores están tuteladas y además la investigación la lleva la Policía Canaria, no sería nada raro que pudiese ser. ¿Vale? Y que además te lo guíen, que te lo pongan más difícil, que de repente pues una de las profesoras o de las tutoras sabía que las menores se prostituían y no hacía nada. Este artículo. ¿Vale? Sería 189.6. Sí. 189.6. El 5 y el 6 para mí es el más Es importante. largo el artículo, ¿eh? Es muy largo. ¿Por qué? Porque dentro del propio artículo te dice lo que es pornografía infantil.
Pero tú en verdad no te lo tienes que estudiar si supieras que todo lo que sea relacionado con la imagen de un menor sexualizada o con conducta sexual, todo, que lo tengas, que lo exhibas, que lo difundas, que lo pidas, todo es punible, es pornografía infantil. Te ahorras la mitad del artículo. Luego, para mí, lo más importante es el 789.1 A y B, y directamente, bueno, y saber cuáles son las agravantes. Pero para mí lo más importante es el 189, 1 Ay, ve. A y B, el punto 5 y el 6. Tiene más puntos. Por ejemplo, el punto 2 son las circunstancias agravantes, cuando se agrava la pena. Es importante, sí, saberla. ¿A qué te refieres? Ve. No, pero esto es lo que significa, este es el punto 2, lo que significa las agravantes, ¿vale? 189, 1 y 2, Sí. ¿vale? El 3 es lo que significa la pornografía infantil. Y luego aquí, esto es agravante. ¿Ves que te suman los años? Pues eso para mí, habría que saberlo, pero para mí lo más importante es esta. Esta, ¿ves? La estación 88, muchachas. Venga. Esta, el A y el B. Esto es lo que significa pornografía infantil. Vale. Estas son las agravantes. Y luego me iría al 5 y al 6. Para mí es lo más importante. Dice el punto 7, el Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria, evidentemente. Esto nada, esto es de lógica. El Ministerio Fiscal es el que va a promover que te quiten la tutela del niño si eres tú el que está haciendo eso. ¿Vale? Tiene sentido. Dice, con objeto de privar de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar en su casa a la persona que incurra en alguna conducta anterior. Esto es de lógica. Dice, y esto es importante saberlo, pero no lo he visto nunca en ningún. Es importante saberlo el título de. El 8. El 8. No sé si en algún momento podrá entrar, por supuesto, pero como pregunta de Mari. En su puesto nunca lo he visto, pero bueno, está bien saber que los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o aplicaciones de Internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración son utilizadas personas con discapacidad. Esto es lógica pura. Había aquí hay aquí en España no sé cómo llamarlo, actor porno puede ser, que se dedicaba a grabar con toda clase de chicas. En plan, él grababa pornografía con toda clase de mujeres, de cualquier raza, de cualquier forma, embarazadas, no embarazadas, menores, no menores. ¿Qué pasa? Que se le pilló. Y se supone, no sé, no lo averiguar, que Torbe, que que él fue a la cárcel. Fue a la cárcel por todas las cosas que grabó. Que él es actor porno, entiendo que él es, no sé qué es realmente, da mucho asco. Y productor. eh, él graba con muchas clases con muchas mujeres, pero entre esas mujeres hay mogollón de niñas, pues él fue a la cárcel por esos vídeos que grababa con las niñas, pese a que las niñas estaban de acuerdo. No sé si recibían una cantidad económica, no lo sé. No sé si abusaba de esa condición de poder, no lo sé. Solo sé que grababa con menores y por eso fue a la cárcel. Creo que ya salió. Y entiendo que se le habrá cogido porque en sus páginas se habrá visto, se habrá entendido que son menores de edad y todo ese material se supone que debe estar retirado. ¿Vale? De hecho, cumple condena y todo bien. Y era un actor, un productor, y a sabiendas de que esas niñas eran mujeres. Da igual que la niña quiera, y que tú le des dinero, da igual. Vale, no me importa, no se puede. Tú no te puedes acostar con menores de 16 años, ¿vale? Ahora, si te acuestas con mayores de 16, no lo puedes grabar, porque es pornografía, ¿vale? Porque la pornografía, de 1 a 5 años, 16 17 años, y de 5 a 9 menores de 16. ¿Te puedes acostar con una menor de 16? Sí, o con un menor. ¿Lo puedes grabar? No. ¿Le puedes pedir contenido de carácter sexual? No, no puedes.
¿Te puedes acostar con ellos? Sí, porque el código te limita a partir de 16 para abajo. Ahí es cuando está prohibido, de 16 para arriba no, pero tampoco le puedes pedir nada. No puedes pedir nada. ¿Te puedes acostar con ellos? Sí, pero no puedes pedir nada. Pero que está súper castigado son los menores de 16. Y si encima es menor de 16 y le pides cosas, suerte. De 5 a 9, como mínimo. Estoy muy nerviosa. Ay, sí, es que a mí este tema me gusta, pero... Sí. Porque claro, yo tengo en mi cabeza tengo un montón de casos reales y me apasiona a la vez que me provoca, no sé. Y eso que no soy madre, el día que sea madre, no me explico. El día que sea madre no podré dedicarme a nada, Yo no lo sé. porque no, porque me puedan me puedo llevar todo. Yo no soy capaz de darle el teléfono hasta 18, viendo todo lo que veo. ¿Qué va? Artículo 189 bis, que dice la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y de los capítulos 2 y 4 del presente título será castigado. Es decir, aquí no solo se castiga la distribución, sino también la difusión pública de fomentar a los demás a hacer esta clase de delitos, ¿vale? Prisión de 1 a 3. Multa de 6 a 12 o prisión permanente. Y otra vez lo mismo, las autoridades judiciales ordenarán la adopción de medidas necesarias para la retirada del contenido a lo que se refiere el párrafo anterior. Siempre vamos a retirar ese contenido de Internet, ¿vale? Para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando se radiquen en el extranjero. Intentaremos siempre que todo lo que tenga que ver con menores no esté en ninguna página web, ¿vale? Por eso todo esto se suele dar dentro de la dark web, porque dentro de la dark web o el internet oscuro, ahí no hay control ni hay seguridad absolutamente nada, ¿vale? Por eso todas estas cosas de pornografía infantil, todas estas comunidades de pederastas que existen, siguen existiendo, seguirán existiendo, seguirán teniendo contenido, porque van por ese lado, no van por el internet normal. Es decir, el internet normal, por mucho que tú puedas ver un vídeo, que tú entres en alguna página porno y quieras ver un vídeo de un menor y un adulto, no, o sea, lo que vas a ver es una simulación de que algún productor haga con una tía que no es menor, pero lo parezca. Para el desarrollado que le guste ver eso. ¿Vale? Pero la vida en nuestro Internet real no hay menores, o no deberían, desde que las autoridades lo captan, lo quitan. No deberían haber menores ahí. Por mucho que tú puedas ver un vídeo en que lo parezca, porque tú vas a entrar a ver un vídeo, si quieres, y el que le guste, por las páginas normales, ¿sabes? Por las páginas, yo qué sé, yo qué sé. No, pero no entras en la dark web, que si tú entras en la dark web, quizás lo que tú veas ahí sí sea real. Porque ahí no hay ninguna clase de seguridad, ninguna. Sí, lo que pasa es que no accede todo el mundo porque es muy fácil entrar y muy difícil de salir. Lo hacen gente que controla mucho Internet. Mm. Tú puedes entrar, o sea, es muy sencillo entrar, pero lo más complicado es salir. Y lo más interesante es que ninguna persona, pues de alguna manera, si tú no sabes cómo se manejan las identidades ocultas dentro de Internet, que nada, que esa gente que está ahí detrás no se realmente quede en donde vives y dónde está tu casa, porque mucha de la gente que está ahí es mucha criminalidad organizada, muchos hackers, pero que están en el lado mal, en el lado opuesto a ser buenos, no están en lo mal, porque por ahí hay de todo. Tú puedes comprar órganos, puedes comprar mm, todo lo que, o sea, todo lo que te puedas imaginar que pueda hacer un ser humano, la dark web existe. Y está terrible al que tenga dinero. Entonces hay sitios en los que es mejor ni entrar, porque yo creo que da curiosidad, pero es mejor no entrar porque lo que hay ahí es bastante asqueroso. Y sobre todo esto, si las líneas de investigación que utiliza la policía tienen que entrar.
los que se dedican a información y demás. Y en una de las especialidades que yo estuve, uno de los policías era un policía nacional que estaba en una unidad de delitos tecnológicos, nos decía que él tenía que cambiar cada año a los agentes encubiertos que tenía con el tema de la pederastia, porque lo que se veía ahí era muy difícil para una persona normal de gestionar durante mucho tiempo, ¿sabes? En plan, que a lo mejor pueden estar como mucho un año y porque se podían pegar mal de la cabeza. Sobre todo los que eran papá, mamá, y tú estás ahí viendo cómo violan un bebé. Es complicado, es complicado. Pero bueno, en el internet normal, en el normal, en el que entramos todos a buscar cosas en ChatGPT, pues ahí, en ese internet, si tú ves algo, se supone que esos vídeos pues pasan alguna clase de filtro que dentro de lo que ellos entienden como la normalidad de la pornografía, no hay menores, no hay nadie siendo sometido a tratos humanos ni degradantes, y todo eso tiene como una especie de control, aunque probablemente algo se colará, supongo, porque es muy difícil, pero se supone que está controlado. Si hay menores, no, eso no debería estar al alcance de nosotros, ¿va? Y luego dice el 79 ter, que todo esto es lo mismo cuando se trate de una persona jurídica. Dice, cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este capítulo, se les impondrá las siguientes penas. Hecho nada. De esto solo quiero que sepa que, que las personas jurídicas también son punibles en estos casos, ¿vale? Cuando utilizas tu empresa para hacer esas cosas. No creo que sea necesario que se sepa lo de multa del triple, el quíntuple, multa del doble al cuádruple, etc. Y dice, y esto sí es súper, hiper, mega importante, disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Dice, la condena de un juez o tribunal extranjero impuesta por delitos comprendidos en este título será equiparada a las sentencias de los jueces o tribunales españoles a los efectos de la aplicación de las circunstancias agravantes de reincidencia. ¿Vale? Si tú cometes un delito contra la libertad sexual, una violación, corrupción de menores, pornografía infantil, todo, ¿vale? Todo lo que vimos del 178 hasta aquí, en el extranjero, y vuelves y lo cometes en España, se te va a imputar la agravante de reincidencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 109. Les repito, la condena de un juez o tribunal extranjero, colombiano, el juez colombiano, te pone un delito de agresión sexual, un delito de violación, y tú vienes a Gran Canaria y cometes otro delito de violación, a efectos de reincidencia te va a contar la mía y tuyo. ¿Vale? La que te pone el español y la que te pone el de Colombia. Porque lo dice este artículo. Impuestas por los delitos comprendidos en este título. ¿Qué título era? No, el quinto. ¿Cuál es este título? Vale. Yo te di un truco. Ah, vale. ¿Qué título es? El tercero. Sí, No. no, capítulo que se me Ah, no. No, el artículo no. El título. ¿Cuál es el título contra la libertad sexual? El título sexto es contra la libertad. Lo hiciste, lo dijiste bien. Pero el título contra la libertad sexual, ¿cuál era? Sí, no, 8. El 8. El 8. Muy bien, te lo sabías. Hostia, parece que te lo sabes. Después te lo digo, no te lo puedo decir aquí. Es que de los que se fueron me quedé con ella, ¿no? Ah, me empezó contigo. Es que lo siento, Cristina, tienes que venir a clase porque hay cosas que no puedo decir en alto. Ya, ya, Me lo falta sé. para eso. Yo los jueves no puedo ir porque tengo entrenamiento, pero intentaré ir lunes y viernes. No pasa nada, no pasa nada. Vale, ¿lo entendieron? Será que para las sentencias de jueces o tribunales españoles a los efectos de la aplicación de las circunstancias agravantes de residencia. 191, hiper importante también. ¿Por qué? Dice, para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual, será precisa la denuncia de la persona agraviada. Es decir, convierte este delito ¿en qué? En un delito que es público o semipúblico.
es semipúblico, ¿vale? Porque necesita denunciar a la persona agraviada. Y a que nos parece una locura, porque tú dices, como un delito de violación o de agresión sexual, salvo que yo, policía, lo esté viendo, si no lo veo, requiere denuncia a la persona agraviada. Tiene que denunciar la menor o el menor, bueno, vuelve lo del menor. Tiene que denunciar la víctima, ¿vale? ¿Por qué? Porque los delitos contra la libertad sexual lo que protege es la dignidad de la persona, la indemnidad sexual, que yo como mujer, que yo como hombre, si veo que he sentido un atentado tan grave como una violación, como una agresión a mi intimidad sexual, sea yo quien decida si quiero ir contra eso o no. Es heavy, es muy heavy. Deberíamos poder ir contra ese delito vamos, con una. Pero lo que es el bien jurídico que protege está por encima de lo que nosotros creemos o no creemos que es más moral o menos moral, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Con los menores. Porque dice, vale, para proceder contra estos delitos será precisa la denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses del daño. Entonces, no. Dice, cuando la víctima, subrayar, súper importante, cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal. ¿Vale? Mientras que en cualquier caso yo decido como persona adulta si yo quiero ir contra ese delito o no, si yo quiero denunciar a mi violador o a mi agresor sexual o no, cuando es un menor, basta con que se querelle el Ministerio Fiscal. ¿Vale? Porque tenemos que entender que los menores están súper protegidos. ¿Y quién es la figura que protege al menor? El Ministerio Fiscal. Esto es súper importante porque si nos ponen un delito contra la libertad sexual en un supuesto práctico, hay que ir a este artículo, porque es un delito semipúblico. Y tendremos que poner el supuesto práctico, si es a desarrollo, que yo no, pero si es a desarrollo, solo se podrá ir contra él si la persona agraviada, si la víctima en este caso, quiere denunciarlo. ¿Por qué? Porque lo dice el 191. Si la agresión sexual es contra un menor, nos vamos al 191. Bastará con que el Ministerio Fiscal se querelle. 191. Bueno, súper importante esto porque es como súper raro, es como un delito de repente súper grave y lo dejas a la libertad de la víctima, porque el bien jurídico que protege está por encima del derecho, que es tu derecho a la dignidad, a saber si tú quieres abrir un procedimiento donde se va a hablar de cosas que son muy heavy, ¿va? Dice, en estos delitos el perdón del ofendido o el representante legal no extingue la acción penal ni las responsabilidades civiles. ¿Vale? Existe una figura que es el perdón del ofendido. Es decir, que yo te perdono. Y en algunos delitos, el perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal. Que yo como víctima te perdono. Entonces no hay juicio. No hay nada. Te perdono, ya está. En estos casos no. ¿Vale? No extingue la responsabilidad penal ni civil. ¿Te puede perdonar a la víctima? Sí. ¿Vas a poder seguir el procedimiento judicial? También. Esto no tiene nada que ver con la justicia restaurativa, ¿vale? Porque la justicia restaurativa es como un procedimiento extrajudicial que es muy interesante, aparte de innovador, aunque yo no sé si eso tiene mucho éxito, que yo creo que algo sí tiene, que es en plan que es como una especie de mediación donde para no llegar a juicio en penal, porque en civil sí existe la mediación, en los procesos civiles hay mediación, conciliación, tú puedes, antes de llegar a juicio, hacer un montón de cosas, en el juzgado de lo social también, pero en lo penal no, porque entendemos que lo penal es la última amiga que tiene el Estado, ¿verdad? Es lo último, porque al final los delitos son delitos, o sea, cuando tú cometes un delito es que has hecho algo más grave y la pena que tiene un delito también es grave porque te puede quitar tu libertad. Entonces la justicia restaurativa lo que busca es como que exista una conciliación penal, como que podamos sentarnos a hablar
y podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar al juzgado. Y una de las cosas que en su momento yo no la estudié mucho más, la estudié un poco, pero no mucho más, que yo sabía en su momento era que no cabía por delitos sexuales, ni cabía por delitos de asesinato, homicidio y tal. No sé si eso ha triunfado más, tampoco la estudié en su día y no he vuelto a estudiar nada de eso. Pero sí era interesante porque el perdón del ofendido tenía mucho que ver aquí. Para que tú pudieras llegar a la justicia restaurativa, yo quería perdonarte y tú querías ser perdonado. ¿Vale? Teníamos que los dos estar de acuerdo y vamos a llegar a un acuerdo. Eso para mí se da a lo mejor en casos donde no hay un claro culpable. Creo que el caso del perro que es una fiesta que se hace no sé dónde, que se acuerdan que se incendiaba y se incendió y se mataron dos chicos porque era con fuego en Tejeda. Creo que en ese caso, no más mucho caso, se sacó adelante por la justicia restaurativa porque no había un claro culpable, era una tradición del pueblo, fallaron, pero claro, hubieron muertos. Entonces, como que ahí, como, creo recordar que era que se resolvió por aquí, por esa conciliación. Ahí lo entiendo, no hay resultado lesivo, pero no hay un claro responsable. ¿Quién es el responsable? El ayuntamiento, el que prendió fuego, el pibe que se metió dentro del perro sabiendo que iba de fuego. ¿Quién es culpa de quién? Pues llegaron a una especie de conciliación entre todos. Pues para eso sí me parece bien, que no lleguen a juicio, que nadie se vaya, que se prive de libertad a nadie, porque no se sabe realmente o es culpa de todo o no es culpa de nadie. ¿Vale? Y eso es lo que se refiere al perdón del ofendido. En libertad sexual, no. ¿Vale? Y menos cuando son con menores. Y el 192, que es la libertad vigilada, ¿vale? Dice, a los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este título, se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Dice, la duración de dicha medida será de 5 a 10 años, si alguno de los delitos fuera grave, de un esto. Dice, en este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, es decir, una persona que acaba de cometer ese delito constitucional, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor. Es decir, si lo que yo hice fue tocarte el culo, bueno, tenía pena de prisión. No creo ni que llegues a prisión, pero si llegaras a prisión, dudo mucho que el juez te ponga libertad vigilada después. Bueno, de tocarte el culo con violencia o intimidación es una agresión sexual. Entonces, si llegas a ir a prisión porque de repente te toca a un sí, que vas a ir a prisión seguro porque ella es brutal. A ver, a veces hasta, yo sé que esto se graba, pero bueno, a veces hasta se pasa, ¿sabes? Porque ella es presunción de culpabilidad, como seas hombre, olvídate. Es muy difícil con él. Ahora, esa mujer cuando se genera esto, pregúntale, pregúntale. Ha visto mucho, ha visto, se le han muerto muchas víctimas, muchas víctimas. Entonces, ella prefiere que está mal. Y yo lo digo porque no, a ver, es una grandísima y es una excelente jueza. Pero que yo pienso que ante la duda prefiere no tener dudas contigo. ¿Sabes? En plan, te la vas a comer, yo esto lo mando a prisión provisional. A la agresión sexual con la mujer, de la chica, lo mando a prisión provisional. No se la juega. Parece. Porque ya está quemado, pero sí, sí. No se la juega, no se la juega. Se le han muerto un montón de víctimas, montones. Y yo creo que a ella eso le ha montado de baja y todo. Sí, 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 sí. Que es súper Pero que se feminista. comerá la Súper cabeza feminista, sí. De hecho, ella ha sido una de las pioneras en España de meterlo. El caso ustedes saben cuando tú vas a traer cuando tú traes a una chica de, por ejemplo, Nigeria, Colombia, etcétera, etcétera, Venezuela y tal, las traes engañadas, ¿vale? Para decirles que tú aquí vas a trabajar de camarera, que vas a trabajar limpiando y después, desde que llega, le quitan el pasaporte, las prostituyen, ¿verdad? Hay un montón de maneras de hacerlo. Pues una es el love bombing, se llama, que es un chico se hace pasar por tu novio y luego te trae y tú te vienes enamorada. Pues ella ha sido pionera en España
de eso tratarlo a través del juzgado de violencia sobre la mujer. Porque él está simulando una relación de afectividad, porque la víctima viene engañada, no sé qué va a venir con su novio, y de repente viene aquí y le quitan todo lo que está a la prostitución. Y ella eso lo quería meter por el juzgado de violencia sobre la mujer, porque son los que trabajan con perspectiva de género, la cual los juzgados de violencia están sobrados por eso. Y me parecía súper interesante, porque de hecho, con la reforma de la alegría, ha pasado eso. Los delitos contra la libertad sexual y de seres humanos van por cuando la víctima sea mujer, van por el juzgado de violencia. Entonces, ¿ella qué? Cuando llega, ya sabe lo que es. Y no se la juega. Para prisión provisional. Luego que en el juicio, bueno, que se verá en el juicio. Ella es instructora. En el juicio te va a tocar otra persona. Te va a tocar el juez de lo penal. En este caso le tocará la audiencia, por los delitos que son. Ahí ya se verá. En la audiencia hay grandes magistrados increíbles que también tienen mucha perspectiva de género cuando trabajan estos delitos. Pero no hay nada como una sección especializada en lo que está pasando, ¿sabes? Yo sé que la gente la critica mucho, pero no. Y dice, los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de ello en derechos menor, nada. Lo mismo, privación de la pata potestad en la liberación especial. Nada, esto no es chido. Nada, vamos al 193. Del 191 y del 192 lo importante es que por los delitos cometidos en este título se les podrá imponer la libertad privada. Dice el 193, en las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán en su caso los que procedan en orden de filiación y fijación de alimentos. 194, la clausura de los establecimientos o centros donde se realicen estos actos, ¿vale? Tampoco nada. Y el 194 bis. Este sí es importante porque dice, las penas previstas en los delitos de este título se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder por los actos de violencia física o psíquica que se realicen. ¿Vale? Es decir, que te castigo por la violación, pero si yo te hice lesiones, también, ¿vale? Si yo te lesioné, como mínimo tiene que ser un 47, un 147.2, ¿vale? Por un empujón o un tirón de pelo, ¿no? Porque se entiende implícita dentro de la violencia. Pero si yo, para violarte con violencia, te parto el brazo, pues te voy a castigar por la violación y porque te partí el brazo. ¿Vale? Y luego el título 9 que es la omisión del deber de socorro, ¿vale? Que es el artículo 195 y 196. Lo pusieron un poco aquí de extraño porque no me da nada, la verdad. Dice el 195, el que no socorriere, es decir, en el Código Penal se castiga la acción, yo le pego un piñazo, y la omisión, yo te veo tirada en el suelo sangrando y no hago nada. Se castigan las dos cosas, el hacer y el no hacer. Dice, el que no socorriera a una persona que se haya desamparada o en peligro manifiesto y grave cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de tercero. Será castigado con la pena de multa de 3 a 12. De 3 a 12. No sé por qué ponen aquí de 3 a 18. ¿Ustedes le ponen aquí al lado de 3 a 18? Sí. Déjame mirarlo rápido. Artículo. A mí me da que de 3 a 12, 195. Ah, coño, no. Ay, perdón por la palabra. Tengo aquí el... No, yo tengo aquí el de 3 a 12. Corre el 18 ese. ¿Cómo te puedes acordar? ¿Eh? ¿Cómo te puedes acordar? No.
No, yo qué sé. Yo tengo una piedra con esto, ¿no? Dice, en las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Tú ves a una persona que le están pegando una paliza en medio de un descampado que no se puede socorrer por sí mismo. Porque no voy a poner el ejemplo de la carretera porque tiene su artículo específico, ¿vale? El de los accidentes de coche. Te digo una persona que le está pegando una paliza en un descampado, 3 personas. Peligro grave y manifiesto. La pueden matar. Tú no puedes hacer nada porque tú no eres aquí, Rocky, ¿vale? No puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada porque hay peligro para ti o para con quien tú vas, si tú puedes llamar a la policía. Es decir, o de teléfono conocido. Entonces se te castiga el no hacer nada, ni lo socorres tú, ni llamas a alguien para que le socorra. Y dice, si la víctima no fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, es decir, yo no te ayudo, pero fui yo la que te puse en ese peligro concreto, ¿va? La pena será de prisión de 6 a 18. Y si el accidente se debiere a imprudencia, será la prisión de 6 a 4. Bueno, no les hablo del coche porque hay un artículo específico a ver, que puede caber aquí la parte de los accidentes de tráfico, ¿vale? Pero hay un artículo específico en la parte de tráfico, que creo que es el 382, el 382 fi, que es el abandono, me parece. Si es ese, lo apuntan, ¿vale? El 382, 382, 381 diferente. Sí, el conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que fuera de los casos contemplados en el artículo 195, ¿vieron? Nos remitió al 195. Dice, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de tercero, abandona el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que fallecieron una o varias personas o en el que se causara el... Vale, lo ponemos. Si lo ponemos 392 382 bits. En el 195 ponemos al lado artículo 100, 382 bits y ponemos abandono del lugar del accidente. Si no se aplica uno, se aplica el otro. ¿Vale? El abandono del lugar del accidente es el específico, el 382 bits. Cuando tú eres el que lleva el coche y encima causaste el accidente y te vas. ¿Vale? Dice el 196. El profesional que, estando obligado a ello, denegar asistencia sanitaria o abandonar los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con la pena del artículo precedente en su medida superior. Y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, ¿vale? Estando obligado a ello. Eso se llama posición de garante. Cuando tú tienes la obligación de hacer algo y no lo haces y da el resultado lesivo. Yo como sanitario no te atiendo. ¿Qué es lo que está castigando ahí? El no hacer. Pero el 196 es cuando tú estás en la posición de garante. El padre que deja de alimentar a su hijo y se muere. El sanitario que no te atiende y hay resultado lesivo. Ese sería el 196, ¿vale? Cuando el que no actúa tiene la obligación de hacerlo. En el 195, nosotros no tenemos la obligación de actuar, pero tenemos que actuar porque vemos una persona que está en un peligro grave, manifiesto, o soy yo la que ha ocasionado ese peligro. Pero en el 196 yo tengo la obligación de actuar. ¿Por qué? Por mi puesto. Por eso se castigan las penas en su unidad superior y, por lógica, la inhabilitación del empleo o el cumplir. Y terminamos el tema 38.
¿Sabes qué dice el día? Empezamos con el 33, que son los delitos contra la intimidad, delitos contra el honor, delitos contra las relaciones familiares, delitos contra el patrimonio y los delitos socioeconómicos. Delitos contra la intimidad, el sexting, por ejemplo, por revelación de secretos. Delitos contra el honor, las injurias y las calumnias, que son los únicos delitos privados que tenemos en nuestro código. Delitos contra las relaciones familiares, el abandono del famoso delito de abandono. ¿Vale? Delitos contra el patrimonio, el hurto, el robo. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Dice el título 10, delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. ¿En qué artículo del Código de la Constitución Española vimos esto? Esto es un derecho fundamental. ¿Cuál? En el 18. Muy bien, es ese, no dudes. Lo primero que se te viene a la cabeza es el primero que se te viene a la cabeza es ponlo al lado. Artículo 18 de la Constitución Española, al lado de que pone delito contra la intimidad, derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Ya se me ha quedado. Ya, que o sea, te viene a la cabeza. Lo que pasa es que no te da vergüenza decir, pero hoy somos tres. Pasa la página. Donde pone delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, aquí. Póneme. Artículo 18. Póneme. De la Constitución Española. Vale. El capítulo 1 es del descubrimiento y revelaciones secretas. Y el 2 es del allanamiento de morada, domicilio de las personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Capítulo 1 del descubrimiento y revelaciones secretas. Artículo 197 ponemos al lado. Sexting. Es el artículo del sexting, ¿vale? Creo que es el 197.7 realmente. O sea, el específico del sexting es el 197.7. ¿Vale? Pero lo ponemos al lado para que sepamos que cuando hablamos del sexting está en el artículo 197. Dice, el delito del 197 solo es el delito común de revelación del secreto, ¿vale? Pero el punto 7, pues, El 7, ¿qué? el 7. Tipo de difunda, revele, o sea, terceros, imágenes, grabaciones visuales. No, pero tiene que ser que hable de contenido sexual. Por eso es sexy. Sé que es 197, eso estoy segura, pero creo que es él. Bueno, vamos a leer, ya les digo yo. El 5. El sí puede ser, pero me da que decir que no, yo me estoy segura que es 7. Pero bueno, puedes pasar de mí y lo vamos a leer. Dice, el que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro sin su consentimiento, lo más importante, su consentimiento, se apodera de sus papeles, cartas, mensajes de correo o cualquier otro documento o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de sonido o de la imagen, o cualquier otra señal de comunicación. Es decir, que si tú lees los correos electrónicos de tu novio, es un delito de revelación secreta. ¿No lo puedo hacer en algún momento? Media España. Si tú le coges el teléfono a tu pibe, pues, y le lees los mensajes de su consentimiento, es un delito, ¿vale? Para que lo sepas. Lo podemos haber cometido, bueno, podemos haber cometido todo en algún momento, pero sí, es un delito de revelación secreta. Y pensamos que no, pero lo es, porque cuadra perfectamente con lo que te está diciendo el 197.1. Hablamos de no. Hablamos, Hablamos. pero no sacamos. Yo les digo lo que está aquí escrito y les pongo un ejemplo muy sencillo porque lo hemos hecho todo o casi todo. Vamos a ver, no todo el mundo es tan tóxico, pero en algún momento así de locura o de que te estás poniendo los cuernos, cualquier cosa. Yo les hablo de forma coloquial, no les voy a poner un ejemplo súper enrevesado. Dame tu móvil. ¿Qué son estas llamadas? Dámelo.
O al revés, a mí me lo han quitado también. No, y así, yo ya que lo aprendí, y al tiempo escuchando literal, escondido en el El correo. Ese es un delito de revelación secreta. Aunque tú me estés, o sea, aunque yo no te lo dé, muchas veces que lo hacen. se revelación de secreto. Porque, no es, porque nosotros entendemos los secretos como que yo te cuento un secreto de un Sí, pero chisme. como eso es privado, ¿no? Lo que protege es tu privacidad. Si yo cojo y le cojo el teléfono a mi novio que tiene conversaciones con sus amigos y entro a leerlas, por mucho que ahí no haya secretos, hay cosas que hablan ellos en su intimidad, que por eso es su teléfono, es su correo, y no es mío. ¿Vale? Esto yo te lo digo en el ámbito de una relación. Pero si se lo haces a una amiga, se lo haces en tu trabajo, con el correo de tu jefe, es lo mismo. ¿Vale? O a ti te llega un mensaje, no un mensaje, a ti te llega una carta de un embargo de la casa de no, pero te llegaste por equivocación y tú coges y se lo dices, por ejemplo, y se lo dices a revelaciones secretas también, porque es su intimidad, son sus cartas, son sus postales, son sus cosas. ¿Vale? Realmente es un delito que es más común porque cualquier cosa encaja aquí dentro. Dice, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 y multa de 2 a 24. Dice, las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de un tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se haya registrado en fichero o soporte informático, electrónico o telemático, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Igual penas se impondrán a quienes en estado autorizado acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en prejuicio del titular de los datos de un tercero, ¿vale? Esto es lo mismo, pero cuando ya vienen siendo datos personales o familiares. Bueno, por ejemplo, cosas de la herencia, cosas del testamento. El notario no puede ir diciendo por ahí lo que tú tienes en patrimonio de tu testamento, ¿vale? Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. La prisión será de 1 a 3 o multa de 2 a 24 el que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte de su descubrimiento realizar la conducta de pie de marca. Prisión de 3 a 5 se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos, telemáticos o archivos o registros, se lleven a cabo mediante la utilización no utilizada de datos personales de la víctima y si los datos reservados hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrá en su personal. Igualmente, vale, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen ideología, religión, creencia, salud, origen racial, vida sexual o la víctima fuera un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su medida superior. Yo no voy a decirte que soy homosexual, pero tú coges y lo cuentas. Eso estaría dentro del punto 5, ¿vale? Revelación de secretos de tu intimidad o de tu orientación sexual. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente. El punto 7, que es el que me interesa, dice, para mí el punto 1 el 7 es lo más importante. Será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12. El que sin autorización de la persona afectada, sin autorización, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia consentimiento, ¿no? En un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de tercera, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Este es el delito de sexting. Yo te paso a ti una foto mía entera. Te la paso a ti, no se la paso al grupo de tus colegas.
Yo te la paso a ti porque tú eres mi novio. Spoiler, acaba mal, aunque sea su novio, nunca lo haga. Porque hoy es tu novio y mañana no. Y bueno, o si lo quieren hacer, porque todo el mundo se pone la gana, háganlo en el uno ese, que no pueden hacer nada ellos con eso. Aunque sea tu novio, aunque sea tu novio, aunque sea tu marido. Y esto no es un a los hombres, no señor, yo los quiero mucho todos los que están aquí nada más que mi padre y mi hermano, que me lo veo, pero da igual. O sea, lo que he visto, lo que estos ojos verdes han visto, ni de coña. Suele ser siempre de nosotras hacia ellos, en la gran mayoría de veces, porque nosotros, no, la realidad es que no somos nada. La realidad, a veces que sí, cuando tú estás ahí en una situación divertida, pero la normalidad que empieza es ellos. La normalidad, ¿vale? Parezco súper feminista, no lo soy, no soy nada realmente, pero lo que he visto o lo que a mí me gusta de lo que yo estudio, siempre es del lado de ellos hacia nosotras, que no es una crítica a nada, pero no lo pasen nunca, novio, amigo, y si lo pasan con el uno, para que no nos puedan coger, porque si este delito es relativamente nuevo y se está aquí por algo, entonces yo te paso a ti una foto de tetas, pero te la paso a ti, no se la paso a tu colega. Desde el minuto uno que a ti se la pasas a tu colega, 197.7. Porque yo te la pasé a ti y yo esa foto te la pasé por la confianza que tenemos tú y yo. Porque eres mi novio, porque eres mi rollo, porque eres mi amigo, pero yo te quiero pasar una foto mía en teta, ¿no? Pero entre tú y yo, no se la quiero pasar al grupo de tus colegas, no se la quiero pasar al grupo de tu trabajo, no se la quiero pasar al Telegram ese que tenían ellos con 200 tíos pasándose fotos de sus novias y sus amigas. ¿Vale? Y al revés también, tú me pasaste una foto a mí, el calzoncillo, a mí, no a mi amiga, a mí, no al grupo de mi familia, a mí, no al grupo de mi trabajo, fue a mí. ¿Vale? Porque se entiende, lo que se protege aquí es la intimidad y el consentimiento de ambas partes. Estamos haciendo esto porque tenemos una relación, aunque sea amistad, pero se entiende en un ámbito de confianza, de que yo no le pasaría esto a cualquiera, sino a ti porque eres tú, o a una amiga. Si yo le paso una foto mía en sujetadora y Ainhoa y se la pasa al novio, también, ¿vale? También. Porque yo te la pasé a ti porque quería que vieras mi sujetador nuevo. No quería que se la enseñaras a tu novio, ni que se la pasara, o a tu hermana, ¿vale? Vale, dice, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 a quien haya recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales, cuidado, a las que se refiere el apartado anterior, las difunda, revele o sea tercero sin el consentimiento de la persona afectada. Es decir, que si yo le paso una foto en teta a mi novio y mi novio se la pasa al grupo de los colegas y el grupo de los colegas la vuelve a pasar, vas a ir tú, el otro y el otro, no es todo. Porque es tanto el que la pasa sin mi consentimiento como el que la sigue difundiendo. Van a caer todos. ¿Vale? En los supuestos de los párrafos anteriores se impondrá la pena en su mitad superior cuando hubieran sido cometidos por el cónyuge o por la persona que esté o haya estado unida a él por una nueva relación de afectividad, aún sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o persona discapacitada. O los hechos fueran cometidos con una finalidad lucrativa. Se impone en su mitad superior cuando es tu pareja, porque muchas veces eso se ha visto metido incluso con un delito de acoso, cuando yo no quiero estar contigo y empiezo a subir tus vídeos en una página porno, tus vídeos que hacías conmigo, los vídeos que yo te pasaba porque eres mi novio, o se las paso a tu familia, o te las paso por correo electrónico, que eso ha pasado un montón de veces a toda la gente de tu trabajo. Eso es un delito de sexy, ligado a un delito de acoso, ligado y muy, muy llevado de la mano. Y yo creo que puse aquí, ojo con no infantil. Ah, porque dice, cuando lo hubieran cometido y la víctima fuera menor de edad. Porque cuidado,
Si tú lo haces, tú tienes esos vídeos. Primero, ¿tú qué haces con un vídeo de un menor desnudo? Y si lo difundes, puede ser pornografía infantil. Ya ni sexting, sino pornografía infantil, que es peor. Bueno, o cuando ese niño es menor, aunque sea tu pareja, podemos meterlo, podemos encajarlo dentro de un delito de pornografía infantil. Entiendo que por ahí puse yo misma, ojo, pornografía infantil. ¿Vale? Porque ya te está hablando contenido de carácter sexual de un menor. ¿Qué es eso? Pornografía. Artículo 197. Dice que por cualquier medio o procedimiento vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto, una parte del sistema de información o se mantenga en él contra la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado. ¿Y el té? Mira, el bis, el ter. Y estos dos los leo porque esto no es importante. Y el cuarto lo que dice es que si los hechos descritos en los capítulos anteriores fueran cometidos por el seno de una organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas en superior en grado. O sea, se sube un grado cuando sea una organización criminal. Y le dice el quinque. El quinque es lo que dice lo mismo que antes. Si lo comete una persona jurídica, lo comete una empresa, pues también será responsable, ¿vale? El que es muy importante es el 198, que dice, la autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito y prevaliéndose de su cargo. Es decir, este artículo es el artículo de la autoridad. Cuando la persona que lo comete es la autoridad. Realizar en cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior será castigado con las penas respectivamente en su mitad superior y además con la inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. Yo soy policía y sin estar incurso en ninguna clase de investigación, busco a ver si el novio de mi no tiene antecedentes penales. ¿Por qué buscar eso? Eso es revelación de datos. Lo estás haciendo por la gana, porque tú no puedes entrar a mirar los datos de alguien que no esté incurso dentro de un procedimiento o de una instrucción, salvo que tú seas parte de esa instrucción o salvo que estés poniendo los datos de esa persona en ese preciso momento para ver si está afiliado, si no, ¿qué es lo que pasa? Es que en ese momento yo como policía no puedo acceder a los datos de una persona de la gana, porque yo quiera, para mi interés, ¿vale? Eso no se puede hacer. Eso es un ejemplo. Dice autoridad o funcionario público, porque los funcionarios públicos tienen acceso a nuestros datos personales, a nuestra información. Ahora, no pueden hacer con nuestra información que tenemos, ni pueden verla cuando les dé la gana, tienen que causar una medida legal o un procedimiento legal, o que estemos dentro de un procedimiento, de una instrucción, de una investigación. No porque a mí me dé la gana, voy a coger y tú me dices, mira, es que me acabo de llevar un novio, pero yo quiero ver si tiene antecedentes penales. Y yo cojo y lo busco. ¿No? Que sería más fácil en la vida, pues sí, pero no se puede, ¿verdad? Dice el 199. El que revelar secretos ajenos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y sus relaciones laborales, prisión de una 3 y multa de 6 a 2. Dice el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo, reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de una 4. Vamos a mirar en un momento el artículo 417. La autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados incurrirán la pena. Vale, pongan al lado. Ojo, artículo 417. Es lo mismo. Del 199 al lado, artículo 417.
diferencia que estos artículos, mientras que el 199 los protege, es tu intimidad, ¿vale? El derecho a la intimidad, el derecho a tus secretos, a tu información, a tus relaciones familiares y personales. Mientras que eso es lo que el 199 protege eso, el 417 está dentro del título contra la administración pública. ¿Vale? La diferencia es que mientras uno protege la revelación de secretos, el otro lo protege, pero lo que está castigando es que tú estás trabajando para la administración pública. ¿Vale? El bien jurídico, esos delitos, el título, y vamos al título 19, dice delitos contra la administración pública. ¿Vale? Mientras que el título 10 nos está diciendo delitos contra la intimidad. Aunque parezca que es lo mismo, porque lo que está diciendo que la autoridad no puede revelar tu secreto, uno atenta contra la autoridad funcionario dentro de la administración pública en tu condición de funcionario público, en tu condición de autoridad, porque trabajas para un servicio público, 417. Pero cuando lo que yo quiero es castigar que un funcionario revela tu secreto, porque lo que estamos protegiendo es tu intimidad, 199. Bueno, por eso ponemos al lado. Ojo, 417, delitos contra la administración pública. El código de Vicky me vino de locos hoy. Voy a tener que traer el código de la tuya. A ver, eso la gente. Dice 201. Para proceder por los delitos previstos en este capítulo será necesaria denuncia a la persona de la vida o su representante legal. Entonces, ¿qué son? Semipúblicos. Y dice el 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el 198. Es decir, son semipúblicos todos menos el 198. Ni cuando la comisión del delito afecta a los intereses generales, a una pluralidad de personas o si la víctima es una persona menor de edad o persona discapacitada. Y dice aquí, el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la responsabilidad penal. ¿Vale? Mientras que lo que digo contra la libertad sexual, me da igual que le pidas perdón. Yo te perdono. Pero la acción penal y el procedimiento penal va contra ti. Aquí, yo te perdono, aquí se acaba. Extingue la responsabilidad penal. Pero dice, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1.5, párrafo segundo, que lo que se refiere que es cuando las personas a las que le afecte este delito sean menores o personas discapacitadas, el juez podrá decir, mira, el perdón del ofendido aquí no cabe. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir el artículo 130. O sea, pueden poner ahí en el 130 al lado, pueden poner que a juicio del juez cabrá o no el perdón cuando las personas ofendidas sean menores o discapacitadas. Y ahora entramos en otro capítulo, ¿vale? Que es el de el allanamiento de morada. Domicilio de las personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. Vamos, ¿tienen aquí la 4/2015? Ábrelo. Y la que llegue antes que me lea el artículo 15. Y lo vamos a guardar. Yo no lo tengo acá. 15. Necesito que me lean la violencia. De 60, la moda bajada a 40.
La 40 era del sector público. Bueno, pues lo leemos aquí. Dice el artículo 15 es súper importante, ¿vale? Dice, acuérdense que la ley, la 4/2015 es la ley de seguridad ciudadana y es una ley administrativa, ¿vale? Impone infracciones administrativas. Y dice, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en el domicilio de los casos permitidos por la Constitución y en los términos que piden las leyes. Dice, será causa legítima suficiente para la entrada en el domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en los supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente y otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Hasta ahí quiero que lo lea. Bueno, lo leí. Ponemos al lado. Donde pone en el capítulo domicilio de las personas, aunque ponga personas jurídicas, me ponen ahí al lado, porque no me importa que ponga personas jurídicas, quiero que relacionen cuando lleguen aquí el artículo 15 de la 4/2015. El 202. No en el 212, en el capítulo. En el capítulo. Sí. Quiero que lo ¿Puedes pongan aquí. repetir, porfa? Donde pone en el capítulo, yo quiero que me relacione este capítulo con el artículo 15 de la 4/2015, ¿Cuál el que es la Ley capítulo de Seguridad 1? Ciudadana. ¿Eh? ¿Cuál capítulo el 1? El 2. Estamos en el allanamiento de morada. ¿Por qué quiero que lo relacionen? Porque este capítulo es el que protege el domicilio, ¿vale? Y el artículo 15 es el artículo que es el que le dice a la policía cuándo pueden entrar en el domicilio. ¿Vale? El que le dice a la policía, en caso de urgente necesidad o de carácter, puedes entrar a un domicilio. En necesidad inminente. También pueden entrar en caso de flagrante delito. ¿Vale? Una pregunta del, del test de personalidad de este año, no sé si, a ver, de la biodata de este año fue, tú como policía recibes una llamada de una violencia de género. ¿Te acuerdas? Que se escuche, te voy a matar, decía, ¿no? Y tú como policía qué harías. Cuando tú te acercas al domicilio, a la puerta ya no escuchas nada, pero se había escuchado te voy a matar, golpes, todo el que puso que entraba por ahí para adentro. No, no, tienes que entrar. Violencia de género, te voy a matar. Te han llamado los vecinos. Aunque tú ya no escuches nada, puede que la estés o que la hayas matado. Entonces, yo una vez lo que puse fue eso, que en base al artículo 15, también hay otro artículo, la ley Green, que te permite la entrada en domicilio, o el artículo 16, creo que es el 16, no me da mucho caso porque la 4/2015 es verdad que lo estudié, pero lo olvidé. Creo que es el 16, por ahí, tienes una entrada a domicilio y una de las características es el flagrante delito. Y yo las relacioné con que, ¿y si la mató? Y por eso no escucho nada, pero bajo amenaza. Y un delito de violencia de género que se suele cometer en el ámbito del hogar, entrar en. Voy a me la pedo. Si me las tengo que ver. Otra cosa que es distinta es que tú me digas que en esa casa está vendiendo droga y yo cojo y quiero entrar porque me dé la gana. No, vale. Pero en ese caso, de hecho, lo que quería ver el tribunal era eso, si entrábamos al domicilio. Y creo que casi todo el mundo dijo que sí, porque se notaba. Tú la contestaste, que pusiste que entrabas. Vale, porque no, tú tienes el test de personalidad, perdón, son 100 preguntas tipo test. Y luego la biodata, que son pequeños supuestos prácticos, y tú los resuelves.
y lo resuelves con tu, Teoría, no. ¿sabes? A mí no me hicieron ninguna pregunta a la biogata, la verdad. Porque con esas preguntas luego tú vas a la entrevista, a mí no me preguntaron nada de la biogata. Me la leyeron, me dijeron que bien. Y eso que yo había puesto cosas diferentes, ajá, en lo de la joyería, por ejemplo. Había unos chicos que habían pegado unos tiros en una joyería, se fueron, y tú después los detienes bajando de la casa, del domicilio. ¿Qué harías? ¿Sacarías el arma o no lo sacarías? Yo puse que no, que si bien hubiese sacado el arma, si lo hubiese detenido en la joyería porque sabía que iban armados, después, cuando ya los detengo en la casa, no saldría del coche con el arma, aunque pueden estar armados. Estaría pendiente por si sé que la puedo utilizar, porque sé que esos chicos pueden estar armados, pero yo no iría con el arma por la calle cuando están bajando del domicilio de la madre. Y si van con la madre, y si van con un menor, que voy a ir yo a decir directamente con el arma. Y hubo gente que dijo que sí, y no, no. Si tú te explicas, tanto una cosa como la otra Vale. sería válido. Y lo que pasa es que sí, de hecho, porque ya sabía que iban armados. Y ganar más, pero la del arma no podía haber tirado. Sí, sí. Creo que puse así. Luego, verdad que se entendía que en el supuesto práctico se suponía que los cogían al rato, no a los días siguientes, pero como no lo especificaron, yo lo que entendí fue que los cogían más tarde, saliendo del domicilio, y saliendo del domicilio podían haber tirado el arma, podían meter un arma simulada, podían meter un montón de cosas. Yo creo que me está con la calle con el arma. ¿No? Estaría preparada, sí, pero no tanto. Pero bueno, creo que sería una tontería, solo que, ¿Cuántos son? con 10. Digo, Sí, pero que te dan, o sea, lo puedes contar con tiempo suficiente. Y todo, y te lo prepararán. Todo eso se prepara. ¿y puedes dejar alguno en blanco? Sí. ¿Puedes dejar uno blanco? Te lo recomiendo. No. Porque van a ir a por eso. Van a ir a por ti ahí. No le puedes dejar al tribunal nada fácil para que luego te ataquen en la entrevista. Si tú dejas de contestar una pregunta, aunque contestes una porquería, en plan, una frase, pero contesta siempre, porque una en blanco Ya está. te van a tirar por ahí y te vas a poner nervioso, vas a estar nerviosa en la entrevista y aunque tú sepas que estás bien preparada, vas a ir nerviosa y después se lo vas a poner fácil. A mí, por ejemplo, me lo miraron. Les recomiendo que hagan una letra bonita. A mí lo de la letra bonita se lo hago toda la oposición porque una letra bonita, bien presentada, pues no varía. No, no, no. Pero lee 18.000 la forma en que redactas, cómo lo redactas. 18, esa gente ve 18.000 exámenes, 18.000 biodatas, falta de ortografía. Pero a mí me lo dijeron en la entrevista. El Policía Nacional, que yo lo dije el otro día, que para mí era más, porque el que te hace las entrevistas es el Policía Nacional, el de la Canaria, no puede entrar. El mío no habló, solo me habló el Policía Nacional. De entrada me dijo, tiene usted una letra muy bonita, señorita. Y yo, ay, gracias. Yo te abrazo. Claro, yo estaba súper nerviosa. Exacto, estaba súper nerviosa. Y ordenadito, todo ordenado, como que no me hizo ninguna pregunta la vida. Me puso de supuestos tontos. Así que eso jugar también a favor tuyo, ¿sabes? Esas son mis cosas. Consejo de opositor. Vale, artículo 202, súper importante. Hay que saberse que el artículo es 202, el de alineamiento del morado. Yo siempre tengo un 5 para 202 y es que el Estatuto de Autonomía tiene 202 artículos. Así que lo relacioné siempre. El Estatuto de Autonomía, ¿cuántos artículos tiene? 202, de alineamiento de morada. Pregunta de examen de este año. ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto de Autonomía? Yo me acuerdo. Alineamiento de morada, 202. La primera pregunta de reserva. ¿La contaron? Fue la primera pregunta de reserva. No la contaron. Este año pasaron las preguntas de reserva. Pero fue una pregunta. ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto de Autonomía? Hoy ya no nos vamos a olvidar. Allanamiento de morada, 202. La morada de todos los canarios es Canarias. Igual es su norma suprema. El Estatuto. 202 artículos, 202 allanamientos de morada. Ya está, no se les olvida. Ya saben una cosa más. Eso no se les va a olvidar. Los truquitos. Y ponemos al lado, no es igual que el 245, que es la ocupación.
¿Vale? El delito de ocupación es el 245. Nada que ver con el delito de morada, que es el 202. Y ponemos también, al lado del 202 quiero que ponga, no es igual al 245, ponemos al lado ocupación, y también ponemos 37.7, Ley Orgánica 4/2015. Tenía que haber traído la ley orgánica. Le voy a leer la ley orgánica, el artículo 37.7. 245, ocupación. 37.7. Exacto, es la infracción administrativa, ¿vale? ¿Y por qué lo relacionas tú? Ya lo vas a entender súper rápido. Dice 37.7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno o la permanencia en él, o la permanencia en él, en ambos casos, contra la voluntad del propietario, arrendatario o titular de derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivos de infracción penal. 37.7, infracción administrativa. 245, infracción penal. 202, allanamiento de morada. ¿Por qué en España cuando alguien entra en una casa no se saca a los ocupas con la misma? Porque no es su morada. ¿Por qué? Si alguien entra en tu casa, sale con las patas por detrás. Si yo lo que invado es tu domicilio, mi domicilio, como mismo está entrando, mismo está saliendo. ¿Vale? Por eso no es lo mismo el allanamiento de morada que el delito de ocupación. Cuando no es allanamiento, es ocupación, y cuando no es ocupación en sentido estricto, va a ser el 37.7, que es el delito, no es el delito, perdón, que es la infracción administrativa. Por eso quiero que lo relacionen todo. 202, allanamiento de morada, domicilio, mi morada, lo que se protege, mi intimidad. 245, ocupación, no es la morada, una casa abandonada, tu tercera, cuarta, quinta residencia. Ese es esto, seguro que hay. Y el 37.7 es la infracción administrativa. Que todo el mundo es relacionado, pero diferente. Exactamente. La 37.7 va a ser la infracción administrativa, que es la mínima lo mínimo que te puede caer. El 245 es la ocupación, que es la P, ya es un delito, y el 202 es el que protege tu casa. Es decir, si mañana por la tarde entra una familia a ocupar tu vivienda, donde tú tienes tus cosas, tu morada, a la salida de la policía viene y lo saca. Cosa distinta pasa con la ocupación, ¿vale? Dice el artículo 202. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morada, sencillo, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. O sea, tiene que haber intimidad, la morada es que está tu intimidad, ¿vale? Dice, si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la prisión es de 1 a 4 y multa. Y dice y no dice o, dice y multa. Prisión y multa. Y multa. No es o multa. ¿Vale? Que muchas veces vemos prisión o multa. Aquí es prisión y multa. Las dos cosas. Ya me queda, ¿no? Sí. Sí. Dice el 203. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses y 1 año y multa de 6 años el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica, es decir, en un despacho, ya sea público o privado, despacho profesional u oficina, o en un establecimiento mercantil o local, y subrayamos,
abierto al público fuera de las horas de apertura. ¿Y por qué fuera de las horas de apertura? Tú no lo puedes decir. ¿Por qué fuera de las horas de apertura? Porque está cerrado. No, pero parece broma, pero si está aquí, ¿vale? Y ponemos al lado despacho, intimidad de los papeles y documentos. Dice, será castigado con la pena de multa de 1 a 3 el que se mantuviere contra la voluntad de su titular y mantener que no lo mismo que estar. ¿Vale? Yo entro y salgo, pero me mantengo contra la voluntad y me quedo ahí. Me mantengo. Entonces yo pondría, arriba, en el punto 1 pondría despacho, la intimidad de los papeles o documentos, y abajo donde pone mantuviere, aunque parezca una bobería, pondría mantenerse y entrar, no es lo mismo. Entonces pondría mantener, rayita y una rayita en medio, entrar, no es lo mismo. En el punto 2. Exacto. Arriba te está diciendo el que entrare contra la voluntad de tu titular y abajo te está diciendo el que se mantenga. No es lo mismo. Dice, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada. Despacho profesional, oficina, es lo mismo, está diciendo lo mismo. El de arriba te castiga el que entra y el de abajo te castiga el que se mantenga. Dice, será castigado con la prisión de 6 meses a 3 años el que con violencia e intimidación, y aquí te coge las dos, entrar o se mantuvieren contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional, oficina o establecimiento mercantil o que abierto al público. Es decir, el punto 1, entro en la oficina de una persona jurídica, en el despacho de una persona jurídica. En el punto 2, me mantengo. Y en el punto 3, da igual si entro o me mantengo. Lo que se castiga aquí es que lo haga con violencia o intimidación. Sobre decir que la violencia y la intimidación es sobre las personas. Cuando atentamos contra las cosas es fuerza, violencia e intimidación contra las personas y la fuerza siempre sobre las cosas. Bueno, el 204 es súper importante, que es el allanamiento, pero cuando lo hace la autoridad funcionario público. Y bueno, muy importante. Dice, la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, ¿qué caso era? Por ejemplo, ¿qué artículo leímos antes? Que les dije al principio de todo que lo copiaran. El 15. Vale. Por ejemplo, el artículo 15 de la ley 2015 dice, catástrofe de gravedad, tú puedes entrar. Vale. Pues eso es uno de los casos permitidos por la ley, pues está diciendo, fuera de los casos permitidos por la ley, porque existen mecanismos que protegen a la autoridad y al funcionario público para que pueda entrar en el domicilio. En caso de flagrante delito, que acabamos de hablar, que pusieron en la viudata este año. Dice, y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, es decir, la pena más la inhabilitación de 6 a 12. ¿Y qué pasa con esto? Que el 204 siempre lo vas a tener que relacionar con los artículos anteriores, porque te está diciendo los hechos descritos en los dos artículos anteriores. Es decir, que si el policía hace un allanamiento de morada, le metemos el 204 con el 202, que si el policía se mete en el despacho de un abogado y le coge documentos o le mira documentos donde, bueno, en el despacho le mira con que entre tenga o se mantenga sin la voluntad
de la persona encargada se mantiene ahí fuera de los casos legalmente previstos y sin mediar delito, es el 204 en relación con el 203. Van a ir de la mano, ¿vale? Esto es igual que cuando hablábamos del 180. ¿Se acuerdan que decíamos, el 180 siempre va a ir con el 178 y con el 179? Nunca va a ir solo. Pues este es igual, pero cuando sea funcionario público o autoridad, siempre va a ir o con el 202 o con el 203. No, no va a ir solo, porque te está diciendo los artículos anteriores y su mitad superior. ¿Vale? Y terminamos con los delitos contra el honor, que eran Los públicos privados. y aquí es verdad, dice el título 11 delitos contra el honor, de la calumnia y de la injuria, ¿vale? Y realmente este título lo que se refiere es a mi fama, ¿vale? No es a mi dignidad, sino a mi fama. No es a mi integridad moral, porque mi integridad moral está en el 177, en 173.1. Es a mi fama, a mi reputación. Es lo que protege estos artículos, ¿vale? No va contra la integridad moral. Para la integridad moral es el 173. Aquí es contra mi fama, contra mi reputación. Estos son los delitos del salvaje. Son los delitos del sálvame. Se queréis a unos a los otros, ¿por qué? Porque se cuentan mentiras y están todos los días, son estos delitos. Dice el 205. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Yo me invento que una persona ha cometido un delito. ¿Vale? La calumnia es cuando yo me invento que alguien ha cometido un delito con conocimiento de su falsedad, es decir, sabiendo que no lo ha cometido, o con desprecio absoluto contra la verdad. Dice, el 206, las calumnias serán castigadas con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, o, no ir, dice, o, multa de 12 a 24 si se propagan con publicidad, y en otro caso con multa de 6 a 12. Por eso, si tú en Salva me dices a que eres un maltratador y no sabes si es verdad o no, va a ser más grave, lo estoy diciendo en la tele. Es público, claro. Dice el 207, el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal como el imputado. ¿Vale? Si yo digo públicamente que esa persona es un maltratador, pero después lo demuestro, estás exento del delito. Porque la calumnia al que se le juzga es al que lo dice, no al que lo hace. Date cuenta que para que haya calumnia, yo te tengo que imputar un delito. Pero aquí yo te estoy castigando porque tú coges y lo dices. Este tío es un violador. No, otra cosa será cuando vaya a ser judicial el violador, pero si tú lo dices públicamente, tú lo dices, tú estás cometiendo una calumnia si no sabes que eso es verdad. ¿Vale? Se te imputa a ti. Otra cosa bien distinta es lo que pasará con la persona si ha cometido el delito. Dice el 208, de la injuria. Es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Yo siempre las confundía. La calumnia y la injuria, no sé por qué siempre las confundí. No tengo truco. He dicho mucho, pero para eso no tengo truco. Dice, solamente serán constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efecto y circunstancias sean tenidas en concepto público por graves, sin prejuicio dispuesto en el artículo, en el apartado 4. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo que se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio sobre la verdad. Esto no. Artículo 209. Lo mismo, hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de 6 a 14 y en otro caso de 3 a 7.
Ah, ¿cómo se llama? Me estoy buscando. Está el 3 por la sí. Vale. Subrayan. Y el 4 es que por los 10. Sí. ¿Te cuenta? Sí, sí. Vale. Dice, el acusado de injuria quedará exento, probando la verdad de las imputaciones. Cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o contra particulares en delitos perseguidos de oficio. Realmente, yo lo que me sabría de la injuria y la calumnia es diferenciarlas, no mezclarlas, y los artículos donde están mal. 205 y 208. No me aprendería la pena, ni nada más. Lo que es la injuria, lo que es la calumnia, que son delitos privados, para atentar contra ellos tienes que querellar. Y en los artículos 205 y 208, que del 205 hasta el 207 habla de la calumnia, y del 208 hasta el 210 habla de la injuria. Pero que sabríamos bien los conceptos, no entraría en nada mucho, son delitos privados realmente. A nivel policial no nos interesan en absoluto. Puede caerte en supuesto práctico, dudo que caigas. Puede caerte en temario, puede caerte en temario. ¿Por qué? Porque te las puedes mezclar. Y todo lo que sea susceptible de mezclarse es interesante. ¿Vale? Yo las mezclaba, pero las mezclé toda la vida. Me las tuve que aprender el artículo de pe a pa para poder distinguirlas, ¿va? Porque mezclaba, no sé por qué, pero las mezclaba. Pasa de la cosa y ya está. Pero eso, el artículo y lo que es cada cosa. Vemos las disposiciones generales y lo dejamos aquí ya que el título 12 Es más difícil entender la historia, ¿no? mm, la injuria es como si fuese un insulto. Es como si fuese un insulto. Un insulto. Lo otro es más fácil cuando sabes que la calumnia es la imputación de un delito. Tú te inventas que alguien ha cometido un delito. Te lo inventes a sabiendas de que es falso o con desprecio de la verdad. Y la injuria es atentar contra tu fama. Eres un mujeriego, eres un infiel, ¿vale? Y lo que pasa que en todos estos casos siempre es peor cuando Yo es sé público. a ti. Ah, bueno, también lo puedes hacer público, en plan. Claro, yo puedo hacer un TikTok, ¿no? Un TikTok o una historia de Instagram y yo qué sé, y me siguen un montón de personas, es decir, esta persona es un infiel. Eso es una injuria, porque estoy atentando contra tu fama, contra tu reputación. Otra cosa distinta es que yo diga, este tío es un violador. Eso es una calumnia, porque la calumnia es imputarte la comisión de un hecho delictivo y la injuria es atentar contra tu fama. ¿A qué diferencia? A que no tenga la misma gravedad decir que eres un infiel, que eres un perro malo, a decir que eres un violador. Por eso se creía mucho en la tele, con las injurias. Porque en la tele, en los medios, esto del salseo, tal, no sé qué, se dicen barbaridades, pero atentando todo el rato contra la fama. Es raro que en la tele te imputen un delito porque saben que rápido los tribunales y se queda grabado. Pero a que todo el rato se están insultando, cuando se insulte, rápido se ve. Te vas a querellar porque son delitos privados que van por querella, ¿vale? Y por si quieren ahí anotar algo más, la querella está en el 270 y siguiente de la ley de enjuiciamiento criminal. Ya por relacionar algo más. La querella comienza en el artículo 270 y siguiente pueden poner ISS de la ley criminal. ¿Ya se terminó de reformar la ley? Yo creo que no se va a terminar ni mal. No, ¿La ley? ¿De qué año? ¿Cuál? 1882. o yo. 14 de septiembre de 1882. Imagínate si no habrá que, habrá que reformarla una y otra. La última de los procedimientos, yo creo que ya sí lo van a dejar, no creo que lo vuelvan a hacer. No creo que los tribunales lo vuelvan a tocar. Pero seguirán reformando cosas, porque al final es una ley que está. Hay cosas que están en peseta. Todavía. Está obsoleta, ¿eh? Sí. Hay cosas que están en peseta. Bueno,
Y mira, y hablamos de las discusiones legales rápido, porque esto realmente no me interesa ni que se lo estudie, pero no quiero que lo sepan, claro. Dice el 211. La calumnia y la injuria se recordarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante. Súper sencillo. Esto no hace falta ni que se lo estudien, es algo que se interpreta muy fácil, ¿va? 212. Los delitos de calumnia e injurias cometidos con publicidad será responsable civil, solidario y propietario del medio informático a través del cual se haya propagado, ¿va? 213. Los delitos de calumnia e injuria cometidos por medio de imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicidad no podrán decretarse, no podrá decretarse el secuestro de la publicación sino en virtud de resolución judicial. 214. El acusado por delito de calumnia e injuria quedará exento de responsabilidad si se retracta antes de ser dictada la sentencia. Esto simplemente es interesante, dice el artículo 115. Nadie será penado por calumnia o injuria, sino en virtud de querella, artículo 130 en adelante, de la persona ofendida o su representante legal, por eso es un delito privado, ¿vale? Es el único, son los únicos delitos privados. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente, sobre ellos concerniente del ejercicio de sus cargos. Y ahí le dice, el perdón de los ofendidos extingue la responsabilidad penal, ¿dónde no? Los delitos sexuales. Bueno. Artículo 116. Cuando se imponga pena por calumnia o injuria, el juez podrá acordar la publicación de la sentencia en el medio donde se hubiera vertido la ofensa a constar el condenado. Pero, pues nada, los matrimonios ilegales. Próximo día ya menos esto. Esto es más rápido porque de aquí lo más importante, mira, los matrimonios ilegales y la suposición del pacto, ya les digo de todo que lo vamos a ver. Eso se lo leen, eso bien. De lo que entra es a partir del capítulo 3. Eso pongan al lado. Capítulo 1 y 2, leer. No me interesa nada que pierdan tiempo estudiando esto. Leer, aprender cuando vayan por la tercera o quinta vuelta, si quieren. Ahora ni de broma, vamos, ni pierdan un segundo, porque esto no. Pero el capítulo 3 donde pone delitos contra los derechos y deberes familiares, ahí es sí. Claro, no lo vamos a ver hoy, pero ahí es sí. El 223, 24, el 226 súper importante. El 227 también, los plazos. Y luego ya empezamos con, súper importante, los delitos contra el orden socioeconómico, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, hurto agravado, robo pasabilidad, robo con violencia, la usurpación. El 245, le voy a leer el 245, dice, fija, está en otro capítulo fuera. Es decir, el 202, el allanamiento de morada está en tu domicilio y este está en otro capítulo, el de la usurpación. Porque tú ahí lo que estás, o sea, el bien jurídico que protege es el derecho a la vivienda, es decir, el derecho a usar una vivienda, ¿me entiendes? Que es el derecho de usurpación. Bueno, el de usurpación es que te lo quitan, realmente. El usufructo, en todo caso, cuando tú tienes el usufructo sobre una vivienda, tienes el derecho a estar ahí, el derecho a utilizarla. Y la usurpación es quien te lo quita, ¿vale? Dice el 245. Al que con violencia, y entra hablando de violencia, ¿vale? O intimidación en las personas, ocupare una cosa inmueble o usurpare el derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, ¿vale? Se le impondrá además la pena que incurra por violencia ejercida. Dice que ocupar es la utilización de vida, un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituye morada. Y ponemos ahí al lado 202. 202. ¿Cuántos artículos tiene el Estatuto de Autonomía? No sé, no sé. Ya está, no lo tenemos. Ya yo por eso he contentado, ¿verdad? Esto lo vemos el próximo día, chiquillos. Bien.
No sé. Cris, bien. Sí, Pi. Venga, Bueno, hasta luego. te